Estas personas serán los encargados y tendrán la responsabilidad de representar a toda la nación. También crearán, modificarán, derogarán las leyes y, por supuesto, fiscalizarán esto con el único objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Bien, crear más leyes, implementar mecanismos eficientes de supervisión, de control, de transparencia de la gestión pública, aumentar las sanciones drásticas, sanciones, cero beneficios penitenciarios, declarar la guerra a la impunidad, muerte civil a los corruptos. ¿Cuál es la fórmula real, ideal, para enfrentar esta situación, para enfrentar la corrupción, para darle una verdadera lucha a la corrupción? Y en esta línea, ¿qué rol cumplen nuestros representantes, los congresistas? Hoy nos vamos a preguntar, además, cómo podemos fortalecer el aparato estatal anticorrupción. Nuestros invitados nos responderán, por supuesto, con propuestas. Vamos a presentar a los candidatos por diferentes partidos políticos para el Congreso de la República. Empezamos entonces dándoles la bienvenida. Carlos Ortiz Segura, candidato número 28 por el Partido Acción Popular, nos acompaña. También nos acompaña Úrsula Silva Aliaga, candidata con el número 3 por el Partido Alianza Popular. Bienvenida, bienvenidos ambos. Rosa Mávila, candidata... Mávila, y siempre le decimos Mávila, ¿verdad? Rosa Mávila, candidata con el número 1 por el Partido Humanista Peruano. Y también nos acompaña Daniel Barragán, candidato con el número 10 por el Partido Solidaridad Nacional. Bienvenidos todos a esta edición de Propuestas Legislativas Elecciones 2016. Vamos a empezar entonces con la propuesta sobre este tema del señor Carlos Ortiz, del Partido Acción Popular. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchas gracias, Violeta, por la invitación. Les traigo el saludo de Alfredo Barrenechea, nuestro candidato presidencial, que actualmente se encuentra en la ciudad de Cusco, en una gira muy exitosa. Pero bueno, entrando al tema, yo quisiera contarles como una reflexión que el tema de anticorrupción, o el tema de la corrupción en sí, es un tema sumamente complicado. ¿Por qué? Porque se nace desde los cimientos de la familia. Y particularmente yo pienso que el tema de la educación, el tema de lograr clases medias pujantes en el Perú, puede ayudar a combatir la corrupción. Por ejemplo, yo quisiera poner un ejemplo. Hace unos días me fui a balancear la llanta de mi auto, que es un sitio en Miraflores. ¿Pero qué resulta? Que a la hora que termina el balanceo, el mismo que me balancea la llanta me dice: si usted me da una propina, le cobro menos. O sea, es un señor totalmente independiente, ¿no? Bien, está naturalizado, ¿verdad? Hemos normalizado distintos actos de corrupción. Pero ¿cuál es la oferta política de Acción Popular? La oferta política es hacer, en primer lugar, una gran clase media. Número 2, potenciar económicamente a los funcionarios públicos, darles la debida capacitación, y sobre todo que en el tema de la Procuraduría debería ser de manera independiente, que debería ser elegido directamente por el Congreso sin ningún tinte político, y que además el presidente no tenga nada que ver, ni el Ejecutivo, porque los procuradores dependen del presidente. Entonces, ¿cómo el Estado va a tener una defensa, una buena defensa, si responde políticamente al presidente? Entonces, en realidad es un triunvirato: Ministerio Público, Procuraduría y la Contraloría. Básicamente hay que reforzar esas tres instituciones. Reforzar instituciones. Bien, es el turno de Úrsula
Silva, candidata del Partido Alianza Popular. La escuchamos. Gracias. En principio, un saludo a todos los jóvenes que nos están escuchando y agradecerte por también invitar a candidatos jóvenes. Creo que es importante, especialmente para hablar de esos temas, y creo que nosotros, todos los jóvenes, hemos salido, hemos marchado contra la dictadura, tenemos mucho interés en que el Estado realmente tenga políticas públicas eficientes y directas para que podamos controlar el Estado. Y en principio, por eso estamos planteando el APRA junto con el PPC y Alan y Lourdes, que nos apoyan a nosotros, a los jóvenes, y nos han puesto en los primeros puestos para candidatear. Lo primero que estamos planteando es la renovación de la administración pública. ¿Qué significa esto? Esta renovación tiene que partir en base de un Perú digital. Nosotros tenemos otros paradigmas mentales porque sabemos lo que significa la tecnología y debemos usar la tecnología para eliminar la corrupción. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas es totalmente compleja. Las compras en el SEACE no están basadas en insumos, yendo y aterrizando más para que todos nos entiendan. Cuando se hace una obra pública, no se ve exactamente en qué se gasta. Si nosotros utilizamos la tecnología, lo que podemos hacer es exactamente ver en qué se gasta, en cuáles son los insumos, cuáles son las contrataciones públicas, y así el ciudadano puede tener control eficiente de lo que se está haciendo en cada ministerio. El segundo lugar es el impulso, la segunda propuesta clara, es el impulso de la simplificación administrativa. En el segundo gobierno de Alan García ya se hicieron 1.300 trámites burocráticos, se redujeron. Lo que nosotros necesitamos es impulsar más, que este gobierno lamentablemente se ha visto envuelto en diferentes trámites burocráticos y papeles que a nosotros no nos sirven en realidad para nada, cuando todo lo podríamos hacer desde el WhatsApp. Incluso los trámites los podemos hacer. Qué importante es el Internet, y nosotros lo entendemos así. ¿Por qué esa tecnología no incorporarla al Estado para que los trámites sean más ágiles y sean más transparentes, ¿no? Y una tercera propuesta de la que ya hemos dado muestras es el levantamiento del secreto bancario para los funcionarios de alto riesgo. Y por eso nosotros, los mismos candidatos de la Alianza Popular, hemos presentado la renuncia a la inmunidad parlamentaria y el levantamiento del secreto bancario. Listo. Muchísimas gracias a Úrsula Silva. Vamos a pasar con Rosa Mavila León, candidata con el número 1 por el Partido Humanista Peruano. La escuchamos. Gracias. Estimados televidentes, se discute hace ya más de una década cuál de los dos es el problema fundamental del país. Si el de la corrupción sistémica, endémica, administrativa, política, la micro, mediano, macro corrupción, o la criminalidad, la violencia urbana que afecta a la seguridad ciudadana. Lo que ocurre es que ambos problemas tienen relación entre sí. Y desde nuestro punto de vista, el hecho de que aproximadamente 7 de cada 10 alcaldes provinciales estén procesados por peculado, malversación o delitos vinculados a la administración pública, nos plantea el tremendo reto que implica pensar gobernabilidad desde una visión de transparencia, rendición de cuentas y probidad. Hay necesidad de crear una cultura ética en el país. Pero y más eso allá significa de la cultura ética, ¿qué plantea específicamente antes de que se nos acabe el tiempo? Cultura de probidad significa desarrollar valores, cuestionar sentidos comunes como trabaja, roba pero hace obra, o para decir algo concreto del momento político, yo he copiado, creo cómo es el término ahora, he copiado más no he calcado, no he plagiado, solo he copiado o algo parecido o analógico, ¿no? El tema de la cultura de la viveza está arraigada y lamentablemente procede de alrededor de 12 décadas de Fujimorato, en que la cultura de cómo es, cuánto hay, se ha arraigado en el país. Y entonces enfrentar esto implica sobre todo reforzar los sistemas de control, que los órganos de auditoría no sean remunerados por las mismas autoridades que van a auditar. Significa también una reforma profunda en la administración de justicia, que por ejemplo no sea proclive con el argumento de momento político de el cuestionamiento presunto de la prueba prohibida, legitime lo que son tremendos casos de corrupción como el caso de los Petroaudios. De otro lado, nosotros pensamos que hay que extender la silla vacía
a los delitos contra la administración pública, Sí, otorgar a la unidad de inteligencia financiera Perfecto. la capacidad real de investigar el narcotráfico, por ejemplo. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, Daniel Barragán, candidato con el número 10 por el partido Solidaridad Nacional. ¿Cuál es su oferta política sobre este tema? Muchas gracias. Primero quiero empezar con una definición de Aristóteles, cuando en su libro La Política decía qué es la corrupción. Y él definía la corrupción como la toma de la fortuna de los ciudadanos por los gobernantes para beneficio propio. Y este no es un tema solamente nacional, sino es internacional. Y uno de los graves motivos que nosotros pensamos que se da, y lo que hace es que socava nuestra democracia, socava la economía. Son cosas importantes que hoy esa debilitación de instituciones se da justamente por la corrupción. ¿Qué pensamos, qué queremos hacer nosotros? Fortalecer dos órganos del Estado que son importantísimos para cortar la corrupción. Uno, la Contraloría General de la República, que ha tenido varios intentos ya, a partir del Consenso de Washington, que en los años 90 teníamos que desregular el Estado, empezar a privatizar muchas instituciones del Estado. Y segundo, la reforma judicial. Dos instituciones que deben ser encargadas plenamente de un seguimiento a aquellas personas que se dedican a manejar todos los dineros de los ciudadanos, que los ciudadanos aportamos en nuestro país. De allí en adelante, nosotros no podemos empezar a abrir, como la llamemos en las empresas privadas, abrir sucursales en regiones si no tenemos un buen sistema de control. El problema nosotros creemos que no son las personas, sino es el sistema. Lo que vamos a atacar nosotros es el sistema. Allí donde las regulaciones, el exceso de regulaciones, el exceso de trabas hacen que los ciudadanos, en la desesperación por hacer empresa, en la desesperación por ganar licitaciones, en su desesperación por crecer financieramente, tienen que recurrir a corromper al funcionario del Estado, y lo que nos da a nosotros, si vemos algunas cifras, del 3 al 5% del PBI nacional se va en corrupción. Esa es una cantidad que puede abordar el desarrollo nacional, ¿no? Bien, muchísimas gracias por estas propuestas. En el segundo bloque de este programa vamos a fundamentar, argumentar sobre este tema. Bien, hacemos una pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas, pero regresamos con muchísimo más. Quédese en TV Perú, no se vaya. La próxima semana, TV Perú presenta Mujer y Progreso. El lunes, la dramática situación de las niñas que viven en la reserva de Embaracayú, en Paraguay. La situación para las niñas adolescentes es particularmente grave. Y su esforzada lucha por escapar de la pobreza. Hijas del Bosque. El martes, el dilema que viven las mujeres en la India. Si queremos que India se desarrolle, todos debemos de cambiar. La sociedad se debate entre la modernidad y la tradición de una cultura ancestral. El mundo frente a ella. El miércoles, la imagen íntima de 3 mujeres humildes. Mi problema es que el poco dinero que gano lo uso para pagar las colegiaturas de mis hijos. Que a pesar de tener todo en su contra, se las arreglan para cumplir sus metas. Hijas del Delta del Níger. El jueves, se le niega el derecho de convertirse en presidenta de su comunidad por ser mujer. Como venía Eufrosina Cruz Mendoza y es mujer, no sirve pues. Ella derrumbará las tradiciones arcaicas que imperan en su pueblo. La revolución de Eufrosina. El viernes. Nacer mujer significa que es muy probable que sea sometida a más violencia. 2 hombres me recogieron. El abuso que sufren las mujeres alrededor de todo el mundo. Yo soy mujer. Mujer y Progreso. Por TV Perú. En documentales, mucho más que ver. Eres madrugadora.
Eres dedicada. Eres esposa. Eres madre. Eres emprendedora. Romántica. Divertida. Eres atrevida. Eres apasionada. Eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ale, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Sin emoción no hay deporte. Por eso vivimos cada jugada, cada gol, cada punto con pasión. Disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deportes. De lunes a viernes a las 11 de la noche y los domingos a las 10. TV Perú, en deportes, mucho más que ver. Gracias al auspicio de Head and Shoulders. Estamos de regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. El objetivo principal de este programa es que usted vote con responsabilidad, que tenga un voto informado, y por eso aquí queremos plantearles las diferentes propuestas de los distintos representantes de los partidos políticos, quienes serán quienes nos representen finalmente en el Parlamento Nacional. Vamos a empezar con esta ronda de argumentación para poder conocer la viabilidad de estos planteamientos. Empezamos con nuestro invitado Carlos Ortiz, candidato con el número 28 por el Partido Acción Popular. Usted habló de educación cuando mencionamos corrupción. Educación, basarnos o centrarnos o focalizarnos en las clases medias pujantes. También mencionó reforzar el tema de la independencia, pero esto puede quedar un poco de manera general, ¿verdad? No, lo que pasa es que la lucha contra la corrupción, la gente lo ve de una manera sesgada, o sea, es todo, o sea, es un todo que va desde la familia, como lo expliqué desde un momento, desde la necesidad de formar buenos trabajadores, buenos funcionarios, darles la capacitación de vida, la independencia de poderes, por eso yo hablaba y la independencia de instituciones, ¿no? Que funcione bien el Ministerio Público, que funcione bien la Contraloría, que funcione bien la Procuraduría. Este es un ideal, pero ¿cómo lo logramos? No, disculpe, no es un ideal. Yo soy abogado, he sido funcionario público en el Estado. ¿Pero funciona bien? Yo creo que sigue siendo un anhelo. Actualmente, como se viene dando, y con la cultura de la burocracia que hay en el Perú, sí, efectivamente. Pero hay buenos funcionarios, que hay que capacitarlos, que hay que darles el apoyo, que hay que darles sobre todo la independencia. Por ejemplo, yo me pregunto cómo es posible que durante tanto tiempo no tengamos un defensor del pueblo nombrado por el Congreso. Tenemos más de 5 años y no tenemos un defensor del pueblo nombrado. Por eso... Bien, pero hay acciones súper concretas, ¿verdad? Sobre todo de parte de su partido político. Yo lo he podido leer en internet. Por ejemplo, con el tema de corrupción hay ciertos planteamientos. Queremos escucharlo. Así es. Bueno, en ese sentido Alfredo Barnechea ha sido sumamente claro. Nuestro candidato presidencial ha dicho que el peruano necesita sentirse protegido por el Estado. El Estado está alejado del ciudadano, está alejado también de sus funcionarios públicos. Por ejemplo, a mí me parece un tema netamente, ¿cómo sería la palabra? Netamente superficial, bajarle los sueldos a los funcionarios públicos en una medida que la dieron en el gobierno aprista, porque realmente los grandes talentos del Estado, los grandes funcionarios talentosos, migran hacia el sector privado.
Entonces, Listo. es una medida netamente populista. Listo. Yo le menciono algo de lo que leí, porque además es información pública, ¿verdad? Del planteamiento o una de las propuestas de Acción Popular es recompensar a los ciudadanos que denuncien y prueben actos de corrupción. Solo por mencionarle algo. Vamos a continuar con nuestra siguiente entrevistada, con Úrsula Silva, del Partido Alianza Popular. Ella nos hablaba de la renovación de la administración pública, del concepto de Perú digital, que ahora seguramente va a profundizar, va a explicar mejor esto para lograr la transparencia en la gestión pública y la simplificación administrativa. ¿Usted cree que la burocracia genera corrupción? Sí, por supuesto. Es uno de los principales temas. En principio, creo que nosotros, los jóvenes, tenemos una manera de pensar distinta, más pragmática para hacer los trámites administrativos. ¿Por qué la burocracia genera corrupción? Porque, por ejemplo, para aterrizar en concreto, cuando una persona quiere formalizar su empresa, si le conviene a veces más formalizar o le conviene de repente hacer una empresa no formalizada, ¿no? Ilegal de repente, porque no tiene los instrumentos necesarios o tiene que pasar por una serie de trámites burocráticos que dificultan todo el proceso de inversión, además de las pequeñas empresas. Entonces, esto se puede solucionar rápido con una compra de un sistema de software que el Estado pueda utilizar para dar un impulso real a la eliminación de la burocracia. Yo tengo trabajando desde los 17 años en la administración pública. Más o menos he trabajado en 5 ministerios y veo qué complicado es realizar una sola contratación. Ustedes no me dejarán mentir que están en el Canal 7. Incluso a veces se tiene que trabajar un mes gratis porque las contrataciones demoran 2, 3 meses. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar con una mentalidad distinta y esa mentalidad requiere inversión en las nuevas tecnologías. De la misma manera, el MEF tiene diferentes tribunas, el MEF es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Diferentes tribunas que ya están transparentadas también por una ley que se dio en el gobierno aprista. Ya están transparentadas, pero sin embargo necesitamos focalizar en los insumos de las compras necesarias. Y una propuesta concreta para ello, ¿no? Para hablar de propuestas concretas, es la eliminación del postor único. Nosotros estamos completamente en contra por todo lo que ya se ha visto. Ya necesitamos los concursos que sean con más de un postor para que haya más transparencia. ¿Y la también. estructuración de los partidos políticos? Claro, por supuesto. Nosotros somos los primeros que levantamos la bandera en lo que es la juventud, ¿no? Empezando por la eliminación dentro del Congreso del voto preferencial. Ahora, tú te imaginas todo lo que nos cuesta hacer una campaña política, porque nosotros estamos viendo el que quiere salir elegido es el que más es conocido, y el que más es conocido es el que tiene más publicidad, y el que tiene más publicidad es el que tiene más plata. Bien. Entonces, no Por plata eso este como es un cancha, espacio, ideas y propuestas como cancha. Este es un espacio interesante en el que nosotros hacemos una invitación abierta a todos los partidos políticos, a todas las alianzas electorales, para que se acerquen y puedan plantear sus propuestas. Esto para que el electorado los conozca, sepa finalmente qué plantean y sepan a quién votar. Así es. Vamos a continuar con Rosa Mavila, candidata con el número 1 por el Partido Humanista Peruano, que nos habló de la cultura ética y también de la silla vacía, ¿no? Vamos a escuchar la argumentación. Mire, tradicionalmente hay sectores que orientan las políticas contra la corrupción en políticas punitivas, sanciones penales, hiperinflación penal. Y hay otros que plantean básicamente el norte de su accionar en políticas preventivas. Hay que buscar el punto medio entre ambas orientaciones. Por ejemplo, hay asuntos prácticos, como señala la candidata que me ha antecedido. Por ejemplo, la Contraloría, la Procuraduría General de Drogas en el país no tiene suficientes recursos humanos ni presupuesto para atender 75.228 procesos judiciales contra el narcotráfico a lo largo y ancho del país. Entonces los narcotraficantes tienen recursos, en fin, y el Estado está en plan de capitis diminutio. Hay una propuesta concretísima, reforzar las Procuradurías de Drogas y de lavado de activos. En segundo lugar, yo creo que hay que sancionar a las personas que no cumplan con registrarse como lobistas ante la SUNAR. En nuestro país alguien ya le llama que vivimos una suerte de república lobista. Hay demasiadas personas que se
esconden detrás de los gobernantes, detrás de los congresistas, detrás de los jueces. Hay lobbies, hay una normatividad lobista muy avanzada, pero en realidad creo que son 5 o 7 los lobistas registrados en el país. Y hay la silla giratoria, o sea, yo estoy un tiempo en el Estado y después trabajo como empresario representando los intereses particulares al interior del Estado. Aquí se impone una reingeniería urgente. Y todo esto está mezclado con probidad, con ausencia de ética, con permisibilidad, con cultura de la viveza. Es el colmo. Disculpen que sea tan tajante, la forma como se está argumentando que supuestamente es un acto humanitario lo que es comprar votos, etcétera. Ahora, según encuestas de Proética y según la última encuesta de Proética, se mencionaba no solo al Poder Judicial, a la Policía Nacional, al Congreso de la República como las instituciones más corruptas, sino también a los partidos políticos, ¿verdad? Por supuesto, la infiltración del narcotráfico y del lavado de activos en partidos políticos es una realidad, por eso nosotros estamos contra en el fondo la inmunidad, que es en realidad impunidad. Hay gente que se lanza a ser congresista para evitar ser investigado, por ejemplo, por lavado de activos. Bien. No todos, en todas partes se cuecen habas y hay que diferenciar trigo de grano. Listo. Vamos a continuar con Daniel Barragán, con el número 10 por el Partido Solidaridad Nacional, Unión por el Perú. Usted habló de fortalecer la Contraloría General de la República, la reforma judicial, hay un exceso de regulación, muchas trabas que generan corrupción. ¿Qué plantea su partido político? ¿O cómo argumentaría lo que planteó? Claro, primero voy a desbaratar la cantidad de trabas que existen para hacer empresa, para entrar a licitaciones, todo aquello que formalice en demasía el poder acceder a realizar un desarrollo económico para cualquier empresa o persona. 1. Segundo, vamos a dar incentivos a aquellas personas, porque la idea es llevarlos al Poder Judicial y que la Contraloría los siga, darle incentivos a los ciudadanos, o sea, a la sociedad civil, para que puedan denunciar a estas personas. Tercero, no habrá secreto bancario. Será abierto el secreto bancario de todos los funcionarios públicos. Cuarto, no vamos a permitir que aquellas personas que han sido ministros o viceministros o han trabajado en la administración pública trabajen durante por lo menos un año, se pongan de asesores de las regiones, porque a eso se dedican, a ser asesores de las regiones para sacarles los dineros o sacarles presupuestos. ¿Qué está pasando en las regiones? Y es por eso que sucede esto en las regiones, porque van de asesores a los presidentes regionales y le dicen: yo te saco el presupuesto porque yo conozco a todos los funcionarios donde él ha estado trabajando. Los diezmos, ¿no? Y viene el diezmo. Y otro punto muy importante que vamos a tomar nosotros es a aquellos que se encuentren con flagrancia, o sea, ponerle flagrancia también y no duren más de un año los juicios por corrupción. Entonces, luego yo voy a recoger algo que se menciona dentro de las propuestas partidarias de esta alianza electoral sobre este tema de corrupción, muerte civil a los corruptos, así es. Inhabilitación para trabajar y proveer al Estado y participar en política y también funciones de representación. Así es, ¿sí? Cierto, es cierto. Ahí es correcto lo que usted está diciendo. Nosotros le damos a muerte civil a aquella persona que ya cometió un error de corrupción, muerte civil instantánea. Y lo último que vamos a hacer es llevarlos a Cayapalca, porque eso es lo que nosotros vamos a hacer, darle la pena más dura. ¿Tendrá apoyo en el Congreso usted con estas propuestas? Vamos a ponerlo al frente, porque es importante que nosotros tengamos claro que robar al Estado es tan igual que una traición a la patria. Es como un militar que vende planos a otro país. Le estamos robando a nuestro propio país. Hay que tener en cuenta el costo económico de la corrupción para nuestro país, ¿no? Como le decía, afecta el Producto Bruto Interno. Le decía, el 3 a 5% del Producto Bruto Interno es la corrupción en el Perú. Bien, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos los candidatos que el día de hoy nos acompañan en este programa Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Nos despedimos de Carlos Ortiz, candidato con el número 28 por el Partido Acción Popular. Nos despedimos también de Úrsula Silva, con el número 3 del Partido Alianza Popular, o bueno, de la Alianza Electoral, Alianza Popular, de Rosa Mavila, con el número 1 por el Partido Humanista Peruano, y nos despedimos de Daniel Barragán, con el número 10 por el Partido Solidaridad Nacional, o la Alianza Electoral Solidaridad Nacional, Unión
por el Perú. Hacemos una breve pausa y regresamos con más candidatos al Congreso de la República. Escuche bien todas las propuestas, depende de usted la decisión de quiénes nos representarán en nuestro Congreso de la República. Bien, pausa y volvemos.